Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes, profe. Hola, hola. Veo que no todos se han sumado en comparación de la cantidad de inscritos en la materia, son muchos menos los que han eh, ingresado al link para sumarse al grupo de WhatsApp. No sé si a todos les ha llegado el correo. Yo utilicé la lista de correos que están en el aula, en la plataforma de luces. Así que espero que los que no se hayan sumado puedan ingresar. Profe, Sí, se la escucha un poco lejos. a ver ahí. Ah, por el micrófono de los Puede auriculares. ser. Sí, puede ser que sea eso. Me voy a poner los míos entonces. Vale. Fíjense, quienes no hayan recibido, que no esté en spam ni correo, porque yo utilicé la lista de correos que están en mi uses. A mí me llegó. Sí, pero lo que pasa es que la cantidad de gente que hay, de personas que hay en el grupo, son mucho menos que la cantidad de inscritos. Entonces, mi conclusión es que no todos han entrado al correo, que no todos han leído el correo que les mandé. Ah, perfecto, Fernando. Así que a vos no te llegó el correo que mandé la semana pasada, o sí te llegó. Bien. Fíjense que capaz que hay algunos que no están en la casilla, pero están en spam. Así que fíjense ahí. De todos modos, si a alguno no le llegó porque se inscribió tarde, vuelvo a enviar el material. Esta tarde, cuando terminemos la clase o mañana a la mañana, les voy a mandar el PowerPoint de hoy, el programa, ¿sí? Que no les mandé la semana pasada, y la bibliografía de la primera unidad. Y a medida que vayamos avanzando, les voy a ir compartiendo el resto de la bibliografía. Solamente hay un texto, un manual que les sugiero que se lo descarguen en internet, está de muy fácil acceso. Ahora les voy a mostrar cuál es. El autor es Schiffman, es un manual sobre comportamiento del consumidor, y ese manual tiene varios capítulos que vamos a trabajar, no solamente en comportamientos 1, sino también en comportamientos 2. Así que el que van a encontrar es Schiffman, que se escribe S-C-H-I-F-F-Man, edición 10. Ese es el que van a encontrar, ¿cómo es? Van a encontrar en el internet, ¿sí? Que es fácil. Profe, sí. En el de Morris que nos mandó estaba todo para lo de la clase anterior nomás, ¿no es cierto? Exacto, sí. Ah, bien. Que de hecho ese capítulo de Morris habla de otros temas que nosotros no los tocamos en la materia. Solamente ustedes tienen que tener en cuenta el concepto de psicología, ¿sí? Como este estudio de los procesos mentales que intervienen en el comportamiento humano, esa definición y las diferentes escuelas, pero no todas en realidad. Como yo les había aclarado la semana pasada, las escuelas principales que de alguna manera generan... Las que estaban las que hablamos en la clase pasada. Exacto, digamos. Y de las las del cuales, PowerPoint. no solamente las del PowerPoint, sino sobre todo del cuadro comparativo que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Claro. La semana que viene, ¿sí? Que tiene que ver con el psicoanálisis, la Gestalt, la cognitiva y la psicología conductual. Esas son las 4 escuelas principales que tienen que tener en cuenta para esta materia, ¿sí?
Bueno, dicho esto, Profe, disculpe. perfecto. Sí, Yo el único material de estudio que recibí es el Power de la clase pasada. No sé, ¿está bien? ¿Eso era lo único que mandaron? no. En el mismo mail mandé el PowerPoint y mandé el texto digitalizado de Morris. Bueno, Les bueno. mandé a todos por igual, así que son dos archivos. Revise. Sí, revisa bien, Juan Martín, porque son dos archivos. Uno es el PowerPoint que utilizamos la semana pasada y el texto que utilizamos la semana pasada. Ahora yo les voy a mandar el programa de la materia y el PowerPoint de esta clase, ¿sí? Para ir avanzando con el material. A medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir proporcionando el material digitalizado, ¿sí? El único material que ustedes van a tener que descargar de internet es el manual de Schickman, Comportamiento del Consumidor, edición 10. Ese es el que es de fácil acceso y lo descargan sin problema, ¿sí? Está como súper fácil de encontrarlo. Después les muestro cómo se escribe el apellido del autor, ¿sí? Y es un texto que les va a servir no solamente, como les decía, para comportamientos 1, sino que otros capítulos se van a trabajar en comportamientos 2. ¿Estamos? Hoy vamos a arrancar con otro texto de la unidad 1 que tiene que ver justamente con la introducción al estudio del comportamiento del consumidor, cómo surge la necesidad de estudiar el comportamiento del consumidor, cuáles fueron los fundamentos que hicieron posible el estudio del comportamiento, y dado que, bueno, hasta un cierto punto, hasta 1950 aproximadamente, había una teoría acerca del comportamiento del consumidor que fue cambiando a medida que se observó que desde las teorías económicas el consumidor no se comportaba adecuándose a estas teorías, sino que se adecuaba más a cuestiones más psicológicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno de los textos que vamos a dar hoy, que se los voy a compartir por mail nuevamente, es el texto de Doana, ¿sí? Que es el análisis psicológico de los comportamientos del consumo, supuestos teóricos y metodológicos, ¿sí? Este texto lo que plantea justamente, a ver, que no me pasa, un segundo, voy a volver a compartirlo, por acá. Sí. Bueno, como les decía, empiezan a observarse ciertas limitaciones al tratar de explicar el comportamiento del consumidor a partir de teorías económicas, ¿sí? Desde las teorías económicas lo que se plantea es que el consumidor consume determinados productos o servicios a fin de satisfacer determinadas necesidades, y este consumo es racional, es decir, que lo que se consume son productos útiles al menor costo posible. Lo que pasa es que si nosotros pensamos en nuestro comportamiento como consumidores, piensen ustedes o imaginen en la cantidad de compras que realizamos o de consumos que llevamos a cabo, que son cosas o son productos que adquirimos y que no los necesitamos realmente, ¿sí? Que simplemente por un impulso, por una motivación que hasta incluso desconocemos, compramos determinados productos o consumimos determinados servicios que nada tienen que ver con nuestras necesidades de tipo más humanas, ¿sí? Entonces, en 1950 surge como esta necesidad de poder entender cómo determinados productos, determinados servicios, determinadas marcas que se venían consumiendo, dejan de interesar al consumidor, ¿sí? Entonces,
se recurre justamente o surge la necesidad de recurrir a las ciencias psicológicas para poder entender el comportamiento del consumidor. Dentro de la conducta del consumidor podemos encontrar dos tipos de conductas, las conductas racionales y las conductas irracionales. Cuando hablamos de las conductas racionales es cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad y supongamos tenemos sed, y la conducta racional, ¿qué producto vendría a satisfacer esa sed? Díganme ustedes, racionalmente, ¿qué producto quita el agua? Quita la sed del agua, ¿sí? Entonces, dentro de todos los productos, todas las bebidas, el agua suele ser el producto de menor costo. De hecho, podemos tomar agua de la canilla incluso y no comprar agua mineral en los supermercados. Entonces, pensando desde el costo y desde qué es lo que satisface racionalmente esta necesidad, que es satisfacer la sed, pensamos en el agua como producto racional. Ahora, no siempre queremos tomar agua. A veces queremos tomar Coca-Cola o a veces queremos tomar una cerveza, ¿sí? Y en esa cuestión, en ese producto que elijo, es donde se vuelcan cuestiones más de tipo subjetivas, más de tipo de nuestra personalidad, que nada tienen que ver con la racionalidad en muchas de estas situaciones, ¿sí? Entonces, el comportamiento del consumidor o el estudio del comportamiento del consumidor surge para poder entender qué es lo que necesita y qué es lo que desea el consumidor. Partiendo de la base que ya las empresas lo que producían ya no generaba el impacto que generaba antes, ¿sí? Piensen también en ciertos hechos económicos a nivel histórico, económico, político, ¿sí? La depresión de 1930, el surgimiento también del sistema capitalista, ¿sí? Y las diferentes crisis que empiezan a existir, donde hay empresas que empiezan a producir un montón de productos que de un día para el otro se dejan de vender, se dejan de consumir, entonces las empresas empiezan a sufrir crisis económica, ¿sí? Entonces, ahora la intención o el impacto tiene que ver con otra cosa, es decir, empezar a centrarnos más en cuáles son las necesidades del consumidor, más que centrarme en la empresa y en el producto. A lo que voy es preocuparme más en conocer las necesidades del producto, en conocer las necesidades del consumidor y no centrarme tanto en el producto que quiero yo vender como empresario, ¿sí? Sino empezar a producir aquello que el consumidor necesita más que producir lo que yo quiera vender, ¿sí? Dentro de lo que se plantea justamente en esta diferenciación entre los comportamientos racionales e irracionales del consumo, estamos hablando, por un lado, de la racionalidad, cuando decimos que el comprador invierte su dinero en aquellos bienes que le procuran el máximo de utilidad en relación con sus necesidades y posibilidades financieras, ¿sí? Ahora, esta orientación, ¿sí?, interpretativa se revela como engañosa e insuficiente, porque no siempre, como les decía al principio de la clase, no siempre consumimos lo que realmente necesitamos, o no siempre compramos cosas por su utilidad, sino que a veces compramos cosas sin tener hasta incluso un conocimiento consciente de por qué lo hacemos, ¿sí? Lo que plantea Dogan y lo que plantean obviamente muchos estudiosos del comportamiento del consumidor es que gran parte de nuestros comportamientos y elecciones pueden aparecer como dictados precisamente por movimientos del ánimo, de los sentimientos, de las emociones, que están fuera del orden y de la regla, es decir, que están fuera de la racionalidad, ¿sí? Fuera de nuestros comportamientos más del tipo racional. Obviamente que hay en esta diferenciación entre la racionalidad y los comportamientos irracionales, donde
nuestras necesidades del tipo más primarias están satisfechas, ya están satisfechas, o sea, porque hay necesidades de tipo innatas y sobre todo en las sociedades donde nuestras necesidades básicas ya de por sí están satisfechas, si estamos hablando de países a lo mejor donde no hay acceso, bueno, sin ir más lejos, vamos al interior del Chaco y capaz no hay agua potable, pero lo que digo es pensemos en estas culturas o en estas sociedades en las que las necesidades más primarias o más básicas están sustancialmente satisfechas, aparece un comportamiento del consumidor totalmente extraño o irracional, y que para poder entenderlo en realidad hay que pensar en cuestiones más de tipo subjetivas. Cuando hablamos de necesidades estamos hablando más que nada de deseos, que a veces son deseos inconscientes, es decir, deseos que ni siquiera nosotros sabemos que están operando en nuestro comportamiento, motivaciones que también pueden ser motivaciones inconscientes, es decir, que no estamos del todo conscientes de que existen, ¿sí? Y expectativas de naturaleza más de tipo psicológica. ¿Sí? Estamos hablando ya de que en algún punto nuestros deseos o nuestras necesidades de tipo psicológica ni siquiera las podemos controlar del todo, ¿sí? A nivel racional. El marketing entonces, cuando se da cuenta o descubre que en realidad estas teorías económicas que planteaban que el hombre resolvía o decidía consumir siempre y cuando exista una necesidad y la elección del producto que satisface esa necesidad tiene un mayor grado de utilidad y responde a mi capacidad financiera, se da cuenta que no, que muchas veces compramos cosas innecesarias, que muchas veces gastamos más de lo que tenemos, o que elegimos algo que en realidad no satisface del todo la necesidad que se presenta, es donde el marketing empieza a centrarse en una orientación más hacia el consumidor, a conocer qué es lo que necesita el consumidor, más que tener su centro en el producto, ¿sí? Como les decía, el marketing empieza a producir, ¿sí? A investigar qué es lo que necesita el consumidor para poder producir aquellos productos o servicios que satisfacen esas necesidades. Más que tratar de convencer al consumidor para la compra de determinado producto, ¿sí? Pasó de la valoración de características objetivas y funcionales, ¿sí? Es decir, si planteamos esta valoración desde la funcionalidad y desde una perspectiva objetiva, estaríamos siempre tomando agua cuando tenemos sed, y no siempre lo hacemos, por ejemplo, a la identificación de las fuentes de gratificación psicológica. Es decir, que todos los productos o todo el consumo, ¿sí? Todos nuestros comportamientos de consumo satisfacen deseos inconscientes y deseos que tienen que ver más con una perspectiva psicológica más que objetiva, ¿sí? ¿Me van siguiendo, no? Ustedes díganme si voy rápido, porque la semana pasada me dijeron que fui muy rápido. Ahora, cuando hablamos de comportamientos de tipo irracional, estamos hablando de que muchos de estos comportamientos son incomprensibles, ¿sí? A ver, pasa que puede que ustedes vayan a un centro comercial, a un shopping, o que vayan a un supermercado, y muchas de las cosas que consuman, o muchas de las cosas que compren, no sean del todo necesarias para ustedes, o que no sean como de vida o muerte, es decir, no estén satisfaciendo necesidades básicas, sino que hay necesidades de tipo psicológicas que tienen que ver con formar parte de un grupo, entonces me tengo que vestir de una manera determinada, o en vez de comprarme un celular que a lo mejor tiene las mismas funciones que otro, elijo el más caro porque creo que, porque por ser más caro es de mejor calidad.
cuando en realidad satisface las mismas necesidades, uno caro, uno barato, salvo, bueno, determinadas necesidades como, qué sé yo, laburo, entonces necesito un celular de mayor memoria, por ejemplo, pero hay muchos de nuestros comportamientos que son más de tipo incomprensible, racional. A veces también tienen que ver con acciones erradas. Muchas veces, a lo que voy es, a veces asociamos el precio con la calidad cuando muchas veces no tiene nada que ver el precio con la calidad. Entonces, cuando hablamos de comportamientos de tipo irracional, estamos hablando de que lo que explica estos comportamientos son motivos que no son económicos, es decir, porque no siempre consumimos lo que es de mayor utilidad y al mejor precio posible, que responden a funciones más de tipo secundarias. Cuando hablamos de funciones secundarias estamos hablando de funciones más de tipo psicológicas, ¿sí? La identidad, la imagen de uno mismo, nuestra personalidad, el precio, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que pagamos por pertenecer a una determinada clase social o a un determinado grupo, ¿sí? Y los valores agregados de los grupos, que también tienen que ver con esto, ¿sí? Que me proporciona, no sé, tener un BMW descapotable y qué funciones secundarias y qué valor agregado me brinda ese producto, que a lo mejor, si tengo que satisfacer simplemente la necesidad de trasladarme de un lugar al otro, puedo comprarme un fitito y no un BMW, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones es lo que motiva de alguna manera a los mercadólogos a estudiar el comportamiento del consumidor. Todo lo que dicen los autores y lo que dice Dogan en este capítulo es que todo comportamiento humano va a estar dotado de una significación. Todo va a responder a un significado que a veces desconocemos, ¿sí? Quienes han hecho terapia, por ejemplo, muchas veces recurren a terapia porque siempre hacen lo mismo y no saben por qué siempre hacen lo mismo. ¿Sí? Hay una significación, ¿sí? Hay una explicación más de tipo inconsciente y psicológica, ¿sí? Ahora, todo lo que consumimos, más allá de lo racional o lo irracional de ese consumo, va a responder o va a tener una finalidad bien precisa, independientemente que la conozcamos o no, seamos conscientes o no de esa finalidad. Aunque esta puede esconderse al mismo gente que no tiene conciencia de esto, ¿sí? Es lo que dije anteriormente. Y no solamente estamos hablando de cualquier consumo, es decir, de un consumo de determinado producto, como una bebida, un determinado producto, ya sea vestimenta, también hablamos de muchos consumos de alguna manera denominados problemáticos, como el consumo de alguna sustancia o el consumo excesivo de los medios masivos de comunicación o las herramientas tecnológicas como el celular y todas las plataformas o las redes sociales, ¿sí? Estamos hablando que de alguna manera todos esos consumos, ya sean problemáticos o no, tienen una finalidad que muchas veces desconocemos cuál es. Lo que plantea el autor también es que hasta los actos más incomprensibles o irracionales o absurdos de los neuróticos, como por ejemplo ciertos rituales obsesivos o ciertas fobias, o los incongruentes productos oníricos responden a un fin determinado y ocultan una lógica que les es propia. Cuando hablamos de ciertos rituales obsesivos, es por ejemplo, bueno, esto desde un punto de vista, clínico, ¿no? Hablamos de una persona que a lo mejor hay como un pensamiento obsesivo de que si no cierra 40 veces la puerta, abre y cierra la puerta 40 veces, no va a tener un mal día o va a pasar una desgracia, ¿sí? O ciertas fobias, que a veces, bueno, yo le tengo fobia, no sé, a la oscuridad y desconozco totalmente. Entonces, todo lo que está asociado a la oscuridad me genera algún sufrimiento mental o un sufrimiento emocional. Y cuando hablamos también de los productos oníricos, se refiere Dogana a los sueños, ¿sí? Que tenemos, que muchas veces
cuando nos despertamos y hemos tenido algún sueño que uno dice, bueno, soñé con mi abuela, pero no era mi abuela, y tenía la cara de mi tía, pero estaba en la casa de mi abuela, pero en realidad esa era mi casa, o sea, una serie de mecanismos que de alguna manera deforman al sueño, que hace que a veces sea totalmente incongruente con la realidad, y que solo nuestro inconsciente sabe qué es lo que quiso decir. ¿Sí? Todo eso tiene una motivación de tipo inconsciente, ¿sí? Desde un síntoma, ¿sí? O un malestar a un sueño, por ejemplo, ¿sí? Profe, Me van siguiendo, eso, ¿no? Sí. sí, pienso que está por ahí, está como el consumo problemático, los Ajá. rituales obsesivos, que me perdía qué pertenecen los rituales obsesivos, si a un consumo problemático también, o nos No. estamos refiriendo a otra cosa. Ahora estamos refiriendo a otras cosas. Lo que plantea justamente Dogan acá es que Sí, cualquier comportamiento que consideremos irracional tiene una motivación y tiene una finalidad, que muchas veces esa sí, finalidad la desconocemos. Y sí, partimos desde un consumo, problema. consumo problemático, que puede ser el consumo de alguna Droga, sustancia, por sí, ejemplo, las que redes uno sociales en dice, exceso, todo eso. exacto, Sí, sí, que que no son, sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos y por pero ahí lo el exceso es hacemos. malo. Exacto. Y esos consumos que parecen absurdos, que parecen irracionales, en sí tienen una finalidad, están cumpliendo una función y que muchas veces las desconocemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de otras características, de otros comportamientos como los rituales obsesivos, ¿sí? O de ciertas fobias, también estamos hablando de que a veces no somos conscientes de por qué lo hacemos o por qué sufrimos determinado miedo obsesivo a algo, o generamos ciertos rituales obsesivos frente a alguna situación, pero que sí cumplen una función. A ver, Sí. lo que Dogan habla del comportamiento del consumidor, pero también plantea otras conductas que no tienen que ver con el consumo, que también, por más irracionales que sean, las hacemos igual porque cumplen una función o una finalidad determinada. Bien. Perfecto. A lo que plantea Dogana también es de que la mayoría de nuestros consumos responden a una motivación inconsciente. Y por ser inconsciente es una motivación que no conocemos. Es decir, es una motivación que hasta tanto no le pongamos palabras, hasta tanto no le demos una explicación consciente, una explicación racional, probablemente no pongamos en cuestión, porque a veces no necesitando comprarnos ropa, vamos y gastamos, no sé, todo nuestro sueldo en ropa, supongamos, ¿no? O no llegando a fin de mes, no sé, el poquito dinero que nos queda, vamos y lo gastamos en una boludez que no la necesitamos, perdón la expresión, que no la necesitamos, pero que de alguna manera algo está satisfaciendo a nivel inconsciente que hace que nos impulse a ese comportamiento. ¿Sí? Eso es lo que plantea Dogana. Además, como les digo, si nosotros actuáramos siempre de manera racional, probablemente la vez que tengamos sed, tomemos solamente agua, ¿sí? O no necesitemos comprarnos tanta ropa como solemos hacerlo. O, a ver, yo les contaba en años anteriores que yo tengo un compañero, también obviamente colega, un psicólogo, que suele comprarse herramientas o productos de librería. Y una vez se gastó en una lapicera, en una pluma, 1.500 pesos, cuando en realidad, si evaluamos desde el punto de vista racional, con una Bic de, no sé, 50 pesos, ya sería suficiente, ¿sí? Pero no, tuvo ese impulso y esa necesidad de comprarse una lapicera de 1.500 pesos, que en ese momento, bueno, era muchísimo más plata de lo que vale hoy, pero que no tenía la necesidad racional de satisfacer, cuando en realidad la lapicera, ¿para qué sirve? Para escribir, y uno puede escribir con un lápiz, con una lapicera, la más barata anda bien, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hay cuestiones
de tipo irracionales, de tipo de motivación más de tipo subjetiva, que a veces no se adecúan a las teorías económicas, ¿sí? O a las teorías más de tipo racional. ¿Estamos? Ahora, Sí. bien, buenísimo. Entonces, lo que plantea Dogana es de que hay motivos obviamente conscientes y otros inconscientes a la hora de consumir, ¿sí? En el proceder del consumo. ¿Sí? Se ha comprobado que el consumidor adquiere no solamente las características objetivas, prácticas y funcionales de un bien, piensen en Virome, por ejemplo, sino además los significados, los símbolos, ¿sí? Las valencias emotivas que ese bien reviste. Y ahí es donde este compañero, este amigo, en vez de comprarse una vid, ¿sí? Compra un producto que él considera de mayor valor, ¿sí? Pero que en realidad cumple la misma función que una virome mucho más barata que esa. Entre esos significados, algunos pueden relacionarse con dinámicas instintuales de naturaleza profunda o inconsciente, sin motivaciones inconscientes. Otros pueden ser de naturaleza más superficial, como por ejemplo transmitir una imagen social o un estatus determinado, ¿sí? Productos culturales, ¿sí? Tradiciones sociales como la moda, la manera de vestirse y de peinarse, ¿sí? Todas son de alguna manera, o estas son algunos de los significados que pueden llegar a tener nuestro comportamiento de consumo. Piensen también en las modas, en cómo, por ejemplo, hoy la alimentación saludable, la onda fit, por ejemplo, genera una gran influencia en los comportamientos del consumidor. Entonces hay muchas mujeres, muchas chicas o muchos chicos que muestran sus cuerpos, informan cómo se alimentan o muestran recetas. Eso es como la moda actual de este momento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, muchos de nuestros consumos y muchos de nuestros comportamientos están de alguna manera influenciados por la moda, por cuestiones más, naturaleza más de tipo superficial y otras de naturaleza más inconsciente. Muchas veces podemos pensar, a ver, de una manera más superficial, qué sé yo, esta onda fit, ¿no? Pensemos de que esta persona que constantemente muestra qué es lo que come o qué consume, qué actividades físicas realiza, el mostrar constantemente imágenes de su cuerpo, ¿sí? Puede deberse a una naturaleza más superficial, ¿sí? Que tiene que ver con las modas, con la estética actual, de qué es lo que se considera bello en este momento en nuestra sociedad. Y por ahí, dinámicas más instintuales o de naturaleza más profunda, como por ejemplo el deseo de ser aceptado por el otro, o cómo construyo mi identidad ante la mirada del otro. Entonces yo me preocupo muchísimo por mi imagen para ser aceptado, porque a lo mejor en mi historia infantil, quienes estaban bajo mi cuidado no me daban mucha bolilla, no me prestaban tanta atención. Entonces el hecho de que hoy, sin darme cuenta, digo esto para imaginar y darle una explicación a determinados comportamientos. No necesariamente es así en todas las personas, ¿sí? Eso es algo que dentro de la psicología se intenta siempre tener presente, de que uno no puede generalizar así porque sí una idea, ¿sí? Porque cada uno vive su subjetividad de una manera muy distinta. Pero lo que digo es, este comportamiento o esta moda, ¿sí? de lo fit, de la vida saludable y demás, puede también estar respondiendo a cuestiones más profundas o a traumas psicológicos que no son conscientes o que no han podido ser resueltos por la persona que lo realiza, ¿sí? O la persona que lleva a cabo este tipo de comportamiento. Lo que el consumidor, dice Dogana, desea y adquiere es la personalidad global del producto,
¿sí? Que consiste no solo en su composición y formulación química, es decir, las características más de tipo objetiva de los productos, sino también las ideas que el público se hace de él, ¿sí? Esta personalidad global del producto, que nosotros después vamos a hablar como personalidad de marca, ¿sí? Tiene que ver con ciertas características que tienen que ver no solamente con el contenido del producto, sino lo que transmite el producto y con lo que las personas o los consumidores se identifican. Ella, es decir, la imagen del producto, consiste en la configuración que el consumidor se forma de las cualidades inherentes al producto, sean estas reales o imaginarias, ¿sí? Hablamos y dentro de en la unidad 2 vamos a trabajar sobre la personalidad de marca, perdón, en la unidad 3 vamos a hablar sobre la personalidad de marca y vamos a decir de que todo producto, toda marca, se la intenta dotar de características de personalidad para lograr en sí una identificación por parte de los consumidores a ese producto, ¿sí? Entonces, de allí aparecen estas características como, por ejemplo, si es Bayer, es bueno, ¿sí? Entonces, sabemos de que si tomamos medicamentos o consumimos medicamentos de este laboratorio, sabemos que esto es de buena calidad y como yo soy una persona que solamente consume productos de buena calidad, porque, no sé, soy una persona responsable, soy una persona que tiene acceso a este tipo de productos, entonces siempre me siento identificada con este producto, con esta marca, ¿sí? Después hay determinadas marcas de autos, por ejemplo, que están relacionadas a determinada situación social o determinada clase social, determinado estatus, ¿sí? Entonces hay además hasta determinados colores dentro de las marcas que generan justamente este tipo de características más de tipo humanas, ¿sí? Pero que sirven justamente para que el consumidor se identifique con las mismas y las consuma. Dentro de la psicología de los consumos, ¿sí? Existen variables intermedias que deben ser tenidas en cuenta para poder trabajar o para poder estudiar el proceder del consumo, es decir, por qué consumimos lo que consumimos, ¿sí? Dentro de esto existen dos fundamentos, ¿sí? De la óptica racionalista, que en sí son dos fundamentos o dos modelos, dos concepciones desde el punto de vista racionalista que quedaron de alguna manera en desuso, es decir, que no responden a algo que verdaderamente debería explicar el comportamiento del consumidor. Una de estas concepciones que ya no se tiene en cuenta es la concepción mecanicista de la motivación humana, que considera al individuo como un ser pasivo, puesto en movimiento por fuerzas exteriores que obran sobre él y que pueden modelar y orientar el comportamiento. Esta es la concepción conductista. ¿Qué quiere decir esto? Que una publicidad va a generar la influencia necesaria para que este consumidor, como ser pasivo, se convenza que eso es lo que quiere consumir. Y bien sabemos que por más publicidad que hagamos o por más buen vendedor que seamos, muchas veces no logramos convencer al consumidor, ¿sí? O a la persona que consuma determinado producto, ¿sí? Hay otras variables que esta concepción conductista de la motivación humana no está prestando atención. Y por otro lado, la concepción reduccionista de la motivación humana, que limitaba la finalidad del proceder del consumidor a los objetivos exclusivamente utilitarios, es decir, que ignoraba los componentes de naturaleza extraeconómicos y todos los procesos internos que no fueran de cálculo racional. Y bien sabemos que esta concepción también es errónea porque muchas veces compramos o consumimos cosas que no necesariamente satisfacen nuestros deseos o nuestras necesidades, ¿sí? Muchas veces compramos cosas
al Pepe, por decirlo de alguna manera. Que Profesora, sí. ¿puede explicar de nuevo la mecanicista, por favor, con el ejemplo que dio? Bien. La concepción mecanicista plantea que el consumidor es un ser pasivo al cual se le puede inculcar y convencer a través de la publicidad o a través de un proceso de venta, por ejemplo, a consumir determinados productos. Es decir, y bien sabemos de que la publicidad no necesariamente convence al consumidor de que consuma eso, ¿sí? Si vamos a un local de ropa o si vamos a un local de electrodomésticos, por decirlo de alguna manera, por más buen vendedor que sea el vendedor que nos toque, no necesariamente nos va a convencer de comprar lo que ese vendedor quiere, ¿sí? Entonces, hay otras variables que esta concepción conductista o mecanicista no está teniendo en cuenta, ¿sí? Es decir, nosotros no somos seres pasivos, somos seres activos que vamos construyendo el mundo a través de nuestras experiencias. Y que si bien somos seres influenciables, hay cuestiones que pueden llegar a generar impacto en nuestro comportamiento y en el que una publicidad o un buen vendedor no necesariamente influyan en nuestro comportamiento, ¿sí? De hecho, las publicidades se miden en base a el comportamiento posterior del consumidor. Si nosotros vemos que una publicidad no tiene el éxito que estábamos esperando, ¿qué hacemos? Cambiamos la publicidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, no es tan fácil modelar u orientar el comportamiento de un consumidor, ¿sí? Cuando hablamos de la concepción reduccionista, estamos pensando en un consumidor que solamente consume en base a la utilidad de los productos. Y bien sabemos que no siempre compramos o adquirimos productos que realmente necesitamos. A veces consumimos cosas que son totalmente innecesarias para nosotros, ¿sí? Entonces, hay cuestiones más de tipo psicológicas y subjetivas por las cuales el marketing empieza a interesarse más, porque justamente estas dos concepciones, ¿sí?, del proceder en el consumo quedan obsoletas o quedan se dejan de usar porque se dan cuenta que estas conclusiones o estas concepciones no responden a todos los consumos y a todos los comportamientos de los consumidores. A su vez, lo que plantea Ana es que el marketing, ¿sí?, se nutre de ciertas disciplinas de las ciencias sociales para poder explicar el comportamiento del consumidor. Entonces, ya no se centra únicamente en las teorías económicas o en las ciencias económicas, sino que se empieza a centrar en disciplinas más del tipo psicológicas, como el psicoanálisis, por ejemplo, donde plantean que las elecciones de los consumidores tienen sus raíces en estímulos e impulsos que se sitúan fuera del ámbito del conocimiento consciente del consumidor, es decir, que reflejan la necesidad de colmar pulsiones y conflictos reprimidos. Y como son conflictos reprimidos, son conflictos que desconocemos que existen en nuestro inconsciente. A su vez, sí. ¿Desde qué época más o menos es esto? Estamos hablando de a partir de 1950 aproximadamente, ¿sí? Es allí donde surge el estudio del comportamiento del consumidor. Luego tenemos, obviamente, que la psicología social, el psicoanálisis, la antropología cultural son ciencias, son disciplinas científicas mucho más antiguas. Estamos hablando de que el psicoanálisis nace en 1800 con Freud. En psicología social podemos decir que, bueno, uno de los primeros experimentos en psicología social son finales del siglo XIX, 1897 o algo ahí, algo de esa época. Si bien, bueno, la psicología social nace, por decirlo de alguna manera, de una manera más precientífica desde la filosofía, ¿sí? Y lo mismo la antropología cultural. Cuando hablamos entonces del psicoanálisis, estamos hablando de que muchos de nuestros
consumos o nuestro comportamiento del consumidor se debe a conflictos reprimidos o necesidades o deseos de tipo más inconsciente. Cuando hablamos de la psicología social, estamos hablando que la psicología social lo que estudia son los procesos de influencia que se generan en el vínculo con nosotros, es decir, cómo los demás, cómo los otros, cómo la presencia de los otros generan influencia en nuestros comportamientos, en nuestros sentimientos, y en nuestras ideas. Entonces, desde ese punto, cómo por ejemplo, pertenecer a un grupo genera influencia en determinados comportamientos de consumo, por ejemplo. Esas cuestiones de grupo, grupos de referencia, grupos de pertenencia, nosotros nos vamos a trabajar más en el comportamiento del consumidor 2. ¿Sí? Y la antropología cultural, que tiene que ver también, que también esto lo vamos a trabajar en comportamiento del consumidor 2, estamos hablando de cómo también la cultura o pertenecer a determinada cultura hace que se den determinados comportamientos del consumidor, ¿sí? Y cómo estudiar la antropología cultural o tomar aportes de la psicología social hace también de que frente a un mismo producto, frente a una misma marca, la estrategia de venta, ¿sí? O la estrategia de publicidad sea muy distinta en culturas totalmente diferentes, ¿sí? No es lo mismo vender o promocionar un protector solar en Argentina o, no sé, en el Caribe, que promocionar un protector solar capaz, no sé, en la zona de Medio Oriente o en Afganistán, donde las mujeres y los hombres, sobre todo las mujeres, viven tapadas por cuestiones culturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta las cuestiones culturales, las costumbres, también nos permite ver de qué manera o qué estrategias llevar a cabo para promocionar un producto en diferentes lugares o en diferentes ámbitos, ¿sí? Profesora, justo Sí. en marketing internacional, lo estoy cursando, nos dio el profesor, puso un ejemplo de eso, que bueno, por eso mismo se aplica el marketing internacional, es como una estrategia, diríamos, local, porque cada lugar, por ejemplo, hablaba de un shampoo que era también para la religión musulmana, que hacía una publicidad, un shampoo totalmente tapada en las cabezas, era como medio ridículo, claro, pero a la vez se tienen que adecuar, diríamos, esa marca, que ahora no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo la marca, tenía que adecuar esa marca a la religión, a la diríamos, cultura. claro, a la cultura, Sí. Exactamente, como él decía que la cultura es lo primordial, diríamos, para cualquier tipo de estrategia de marketing aplicar. Exacto. Imagínense también si ustedes tienen que trabajar, no sé, en algún lugar del Estado, ¿sí? O sea, utilizar todas las estrategias del marketing para promocionar determinados comportamientos y tienen que trabajar, no sé, la temática violencia de género, ¿sí? Y generar publicidad y generar contenido para informar y para promocionar determinados comportamientos, no relacionados a la violencia de género, sino para evitar la violencia de género, ¿sí? Como problemática social. Imagínense cómo sería una, no sé, una campaña o una estrategia de marketing, trabajar esa temática en estas culturas tan ortodoxas, tan patriarcales, donde la mujer de por sí es vista desde una posición social mucho más inferior que el hombre. Entonces, tener en cuenta estas disciplinas al marketing le permitió generar nuevas estrategias para no solamente conocer las necesidades del consumidor, sino también, conociendo cuáles son las necesidades, también generar las estrategias para convencer que ese producto que estoy ofreciendo es el que más satisface la necesidad que están presentando los consumidores. Entonces, antes de 1950, estamos hablando de un marketing que solamente atendía a las teorías más económicas. Entonces yo voy a producir
esto porque esto es lo que racionalmente satisface al consumidor. Después me doy cuenta, me rompo contra la pared de la cabeza y me doy cuenta que lo que estoy produciendo el consumidor no lo adquiere, no lo compra. Entonces, bueno, ¿cuáles son las disciplinas que a mí me permitan, ¿sí? Generar una mayor comprensión del comportamiento? Bueno, algunas de ellas son más de índole social, más de índole psicológica, como lo son el psicoanálisis, la psicología social y la antropología cultural. Todo esto, obviamente, como lo que vos comentabas, no veo cuál es tu nombre, lo vamos a trabajar mucho Marisa. también, Marisa, lo vamos a trabajar mucho en la cultura en relación al comportamiento del consumidor, pero ya en comportamientos 2, en el próximo cuatrimestre. Ahora hacemos como una introducción a comportamientos 2. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Les resulta fácil, comprensible lo que venimos trabajando hasta ahora? Sí, esta clase por lo menos para mí está buena. Está buena. Sí, la anterior ya sé que aburre mucho. No, la anterior me perdí un poquito también la primera parte, o sea, entré tarde y medio que no la agarré mucho, pero claro, la idea es, bueno, aparte. Claro, la idea de la clase anterior es poder entender cuál es, a ver, que vamos a hablar o vamos a mencionar muchas teorías psicológicas o escuelas psicológicas, pero tenemos que tener como una introducción de qué trata cada una para poder después entender por qué el marketing las toma para explicar el comportamiento del consumidor. Así que bueno, vamos a iniciar con, ya terminamos Dogana y vamos a continuar con el texto de Schiffman, el capítulo 1 y 2, ¿sí? Dentro de Schiffman, fíjense cómo se escribe ¿cómo se llama? El nombre, el apellido, para que ustedes puedan descargar por internet el manual, ¿sí? Comportamiento del consumidor, de Schiffman, edición 10. Ese es el que van a encontrar en Google. Busquen en todo caso Google académico, busquen desde ahí que lo van a encontrar más fácil. Sí, bueno, este Profe, texto habla, sí. igual ya lo pasaron en el grupo de WhatsApp. Ah, Tom buenísimo. lo pasó, Tomás. Genial, Ahí está, justo hablado genial. por el chat. Eso quería avisar. Buenísimo. Ah, buenísimo. Bueno, gracias por avisar. Yo por ahí como tengo la pantalla toda compartida con el PowerPoint, no veo si escriben algo en el chat. Profe, Sí. ¿tienen un grupo de WhatsApp? Yo no estoy, che. ¿Vos recibiste el correo? Sí, recibí el correo, no vi que estaba. Porque ahí en el correo está el link que vos accedes desde ahí para poder entrar al grupo. Ah, listo, gracias. Listo. Entran solos, serían. Nadie los suma porque como les compartí el link, hacen clic ahí y directamente los lleva al grupo. ¿Sí? Dale, gracias. De nada. Así que bueno, vamos a continuar entonces con el texto de Schiffman, el capítulo 1. Para el capítulo 2 va a haber una guía para que ustedes puedan responder a esta guía y la próxima clase, que no es el jueves que viene, sino el próximo, podamos hacer una puesta en común y sea más un ida y vuelta entre ustedes y yo, ¿sí? Bueno, el capítulo 1 de Schiffman habla de manera muy similar, porque bueno, todos los autores de comportamiento del consumidor hablan de los mismos antecedentes históricos, obviamente, y acá es donde justamente empieza a plantear Schiffman de cuál fue la necesidad de estudiar el comportamiento del consumidor, un tema que hasta 1950 no era necesario o no se presentaba la necesidad de estudiar el comportamiento del consumidor. Lo que plantea, y es algo ya repetido, es que, bueno, el estudio del comportamiento del consumidor nace porque los mercadólogos se dan cuenta de que los consumidores no siempre actuaban y reaccionaban en la forma prevista o conformes a la teoría del marketing, ¿sí? No se comportaban de la manera que se esperaba. Entonces, aparecen justamente otros factores que hacen que
los consumidores empiecen a comportarse de manera muy diferente a lo que se esperaba, como la acelerada tasa de desarrollo de nuevos productos, es decir, una mayor competencia, el movimiento en defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque hay cuestiones también puestas a discusión que tiene que ver, bueno, yo empiezo a conocer cuáles son las motivaciones o cuáles son los motivos psicológicos que hacen que un consumidor o que a un consumidor se le generen determinados procesos de influencia. Es decir, yo conozco cuáles son los puntos débiles del consumidor, entonces voy ahí, ¿sí? Entonces genero a veces publicidades engañosas o publicidades con información errónea, ¿sí? Entonces aparece también todo un movimiento, ¿sí? en relación a la defensa del consumidor. Los intereses de política pública, ¿sí? Las inquietudes ambientales, es decir, qué se hace con esos productos que se desechan o qué hago con el envase de este producto. Aparecen otras problemáticas a partir de que se empieza a generar, ¿sí? una mayor demanda de productos y empieza a haber mucho más desarrollo de productos y más competencia. ¿Sí? La apertura de los mercados nacionales en todo el mundo, es decir, el fin de la geografía, ¿sí? La globalización permite también que haya los límites y los límites y las fronteras queden totalmente difusas. Y cuando hablamos de los intereses de la política pública, pensar también de que gran parte del interés por la publicidad tenía que ver con campañas políticas, campañas en las que se trataba de convencer a la población para conseguir algún tipo de voto o algún tipo de comportamiento. Y entonces aparece justamente el interés por saber qué es lo que necesita el consumidor y tener en cuenta todos estos factores que influyen en el comportamiento del consumidor. El campo del comportamiento del consumidor tiene sus raíces en una estrategia de marketing que evolucionó a finales de la década de 1950, cuando varios especialistas del mercado empezaron a comprender que podían vender más bienes y con mayor facilidad si solo producían los artículos de los cuales se hubiera determinado previamente que los consumidores comprarían. El objetivo era determinar cuáles son las necesidades y deseos del mercado y proveer mejor que sus competidores las satisfacciones deseadas. Se debe producir lo que se vende en vez de tratar de vender lo que ya se ha producido. Eso es algo más de lo mismo de lo que les venía comentando al principio. ¿Cuáles son los alcances del estudio del comportamiento del consumidor? Bueno, el estudio del comportamiento del consumidor está enfocado en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles. Cuando hablamos de recursos disponibles estamos hablando del tiempo, del dinero y del esfuerzo en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde, con qué frecuencia y cuán a menudo lo usan. Hay, por último, un modelo que plantea Schiffman en este manual de la toma de decisiones del consumidor. Es algo que siempre le pregunto en una primera etapa, justamente, donde incluye en el consumidor para que reconozca que tiene una necesidad de un producto, es decir, la primera etapa del producto, la primera etapa dentro de la toma de decisiones del consumidor tiene que ver con el ser consciente de que existe una necesidad, ¿sí? Y consiste en dos fuentes, esta conciencia de que existe una necesidad por adquirir un producto se separa o consiste en dos fuentes. Primero, la información, o mejor dicho, los esfuerzos del marketing de la empresa, el producto mismo, su precio, su promoción y dónde se vende, y las influencias sociológicas externas acerca del consumidor, ¿sí? Los grupos, familiares, amigos, vecinos, fuentes informales y no comerciales, la clase social, su conducta. Entonces, por un lado tenemos al producto mismo, ¿sí? Tenemos, a ver,
la conciencia de que existe una necesidad, ¿sí? Que existe y que existe un producto que puede satisfacer esa necesidad, y existen dos fuentes. Por un lado, el producto mismo, las características, el precio, el lugar donde se vende, por ejemplo, y por otro lado, todas las cuestiones más de tipo contextual, cultural y sociológica, que son aquellos vínculos, aquellas relaciones que yo establezco con nosotros y que generan una influencia a la hora de decidir qué producto consumir, ¿sí? Después tenemos una etapa de proceso que se enfoca en la forma que los consumidores toman decisiones, los factores psicológicos inherentes a cada individuo, como por ejemplo las motivaciones, la forma de percibir al producto, qué es lo que aprendí en base a mi experiencia, mi personalidad, mis actitudes, es decir, cómo evalúo un producto bueno o malo. Todos estos factores psicológicos van a afectar la forma en que los datos de entrada externos de la etapa de entrada influyen en el hecho de que el consumidor reconozca una necesidad, trate de obtener información antes de la compra y evalúe diferentes alternativas. ¿Sí? Esto también, el modelo de la toma de decisiones, es un tema que también se va a trabajar en comportamientos web, ¿sí? En principio lo que tenemos que saber es que existen tres etapas: una etapa de entrada donde yo hago consciente la presencia de una necesidad; en la etapa de proceso, cuáles son, en base a ciertas cuestiones psicológicas, empiezo a realizar una evaluación o una clasificación de los productos que yo puedo adquirir para satisfacer esta necesidad; y por último, la etapa de salida, que consiste en dos actividades estrechamente relacionadas después de la decisión, después de que decido qué producto consumir. El comportamiento de compra, es decir, qué voy a consumir, y la evaluación después de la compra, si voy a volverlo a comprar o no, ¿sí? Entonces, en esta etapa de salida no solamente decido qué comprar, sino también si lo voy a volver a consumir o no. Y esta vuelta, esta repetición en el consumo, es decir, si voy a volver a consumir o no, también está relacionado a otro tema, que es la lealtad de marca, ¿sí? Que la idea es que toda estrategia de marketing tiene que ver con generar una lealtad del consumidor ante ese producto que quiere vender, ¿sí? Entonces, dentro de esta etapa de salida, en base a la experiencia que tenga el consumidor en el consumo de este producto, es que va a decidir si volver a consumirlo o no, ¿sí? Esa es el modelo de toma de decisiones que plantea Schiffman. Luego de eso, bueno, plantea Schiffman la cuestión ética del marketing, como les decía anteriormente, que el hecho de adquirir herramientas que nos permitan conocer el comportamiento del consumidor de una manera más profunda, puede permitir a los mercadólogos explotar las vulnerabilidades o los puntos débiles en los seres humanos, ¿sí? Entonces, lo que preocupa es que los conocimientos que se puedan obtener sobre el comportamiento del consumidor les den una ventaja injusta que les permita aplicar prácticas no éticas, es decir, prácticas abusivas o prácticas que generen un perjuicio en los consumidores, ¿sí? Entonces, bueno, piensen en que cuando hay alguna publicidad, por ejemplo, sobre algún casino o las quinielas, todo lo que tiene que ver con los juegos de azar, por ley ellos deben como, o la letra chiquita de estas publicidades es la explicación de que, bueno, el consumo excesivo de estas prácticas pueden generar algún tipo de adicción. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, el cigarrillo. con el cigarrillo, exactamente. El cigarrillo, Alcohol. por ley, tiene que ahora mostrar imágenes por ahí desagradables para generar conciencia, y bueno, nombran a la ley que plantea que el fumar es perjudicial para la salud, por ejemplo.
cuando sabemos, bueno, que el consumo de cigarrillo es sumamente adictivo, como cualquier consumo problemático, pero que, bueno, se sigue vendiendo aún siendo un producto que genera adicción. Y por último, el concepto de marketing social, que exige que todos los especialistas del mercado observen principios de responsabilidad social en la comercialización de sus bienes y servicios, que deben enfocarse por satisfacer las necesidades y deseos de sus mercados en formas que preserven y acrecienten el bienestar de los consumidores y de la sociedad en conjunto, ¿sí? Satisfacer las necesidades del público en formas que mejoren a la sociedad en su totalidad, al tiempo que dan cumplimiento a los objetivos de la organización. Por ejemplo, me imagino cuando, bueno, ante el impacto ambiental de la contaminación que genera el uso excesivo, por ejemplo, de los sorbetes, muchas cadenas de comidas rápidas dejan de proporcionar a los consumidores los sorbetes, por ejemplo, ¿sí? Porque generan un perjuicio al ambiente, ¿sí? Entonces los vasos empiezan a ser de un material que se puede degradar rápidamente, por ejemplo, dejan de proporcionar plásticos como envases, por ejemplo. Así que, bueno, el marketing también tiene que ver con que las empresas deben ser lo más cuidadosas posibles a la hora de producir sus productos, valga la redundancia, para generar en realidad el menor costo social, ambiental posible, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el marketing social, que no sé si ustedes en alguna otra materia también lo trabajan, no solamente lo van a trabajar acá. Igualmente es solamente este concepto lo que se trabaja en esta materia. Fue una pregunta. No sé si trabajan. No trabajan en otra materia, o al menos todavía no. Yo todavía no. Ah, bien. Profe, sí. Nosotros en marketing en primero creo que lo dimos como el concepto de marketing socialmente responsable. Claro. Sí, lo dimos, pero lo dimos muy por arriba, profe. Muy por arriba. Sí. De igual manera, esto es lo único que vamos a nombrar. Les pregunto porque, bueno, me genera un poco de curiosidad, porque en Schickman solamente da una pequeña descripción de qué es el marketing social, pero supongo que es muchísimo más interesante o debe tener un fundamento más profundo de qué es lo que cada empresa debe producir y cómo producirlo para no generar un impacto negativo a la sociedad y al ambiente. ¿Sí? Entonces pienso en los movimientos, como por ejemplo Greenpeace, que ante determinados comportamientos o determinadas conductas sociales, bueno, se pone en contra, por ejemplo, de, qué sé yo, ¿se acuerdan de los chinos que vienen por ahí a pescar ballenas para el consumo, y se considera que es un consumo negativo, y genera un perjuicio en la sociedad, que a su vez invaden mares de países ajenos? Bueno, hay toda una cuestión en contra de este tipo de comportamiento, por ejemplo, de consumo, ¿sí? Y así, bueno, desde McDonald's, que dejó de dar sorbetes, a otras conductas o a otras empresas que a lo mejor ustedes pueden tenerlas en mente y que a mí se me escapan, pero que, bueno, de alguna manera todos empiezan a ser un poco más responsables a la hora de producir sus marcas. Eso sí lo vemos en otras materias más de tercero, entrepreneurship, algo así, porque, o sea, se habla mucho de la sustentabilidad. Pues yo porque voy haciendo materias de primero, de segundo, de tercero, porque tengo que ir a Valencia. Entonces, claro, la vi, pero más cuando tuvimos que armar un emprendimiento, y la profesora hacía hincapié mucho en lo sustentable. Claro, como que ahora está muy de moda también, y aparte es necesario reducirle la huella de carbono y todo eso, diríamos. Exacto. Que es, además de estar de moda, es necesario. Y muchas de
las nuevas generaciones, diríamos, están como más dándole bolilla a esto que antes, diríamos. Yo soy Sí, un no poco más grande, solamente, ajá. Fíjense en, bueno, esto que decía de la onda fit, pero también Sí. pensemos en el comportamiento del consumidor. Bueno, hay muchos más veganos, por ejemplo, exacto, o vegetarianos. Sí, eco-friendly. exacto. Y que cada vez hay más locales o más negocios relacionados a la alimentación saludable, Sí, por sí, ejemplo, sí. teniendo en cuenta de las grandes enfermedades como la obesidad, por ejemplo, los trastornos alimenticios. Entonces, de alguna manera empiezan a generarse una posición más crítica ante ciertos consumos que de repente trajeron muchos problemas a largo plazo, como por ejemplo Sí, estos sí. trastornos de la alimentación. Sí. Así que Profe, bueno, sí, disculpe, aparte con el uso Sí. del marketing social, la empresa tipo puede hablarle al público de las iniciativas sociales y ambientales que tiene, también integrándolo a su plan de marketing para mejorar la exacto. imagen Exacto, y para- de la marca y Las atraer de clientes. las de triple impacto, que se llaman ahora las nuevas empresas, que también hacen mucho responsabilidad social, diríamos. Claro, y así integran el marketing a eso y atraen clientes y productos. Exacto. Fidelizan a los consumidores partiendo de este marketing más social o más responsable, como lo planteaban ustedes, que está muy de moda y que ojalá, bueno, ojalá sea una moda que perdure durante muchos años. Si esto genera un bien. Lo que pasa es que muchas veces esto que a veces parece muy responsable también es mal utilizado, mal transmitido por los medios de comunicación. Entonces a veces uno intenta como solucionar un problema, pensemos en la mala alimentación, queremos mostrar un nuevo estilo de vida, pero eso genera a su vez una moda que donde muchos quedan por fuera, ¿sí? Porque, bueno, hay personas que muestran, qué sé yo, una cultura más fit, una cultura más saludable, pero muestran ciertas imágenes o ciertas cosas, ciertos contenidos que no todos de alguna forma se adecúan a esto. Entonces, quedar por fuera también genera otras problemáticas como la discriminación, la baja autoestima, nuevos trastornos de alimentación, por ejemplo, porque bueno, también hay que pensar de que uno puede comer muy saludable, pero que hay cuerpos que más allá de que coman todo lo saludable, no se adecúan, entre comillas, a los cánones de bellezas actuales, por ejemplo. Entonces eso también, o ese mensaje que se quiere transmitir, a veces es leído de manera errónea y genera otros problemas sociales a tener en cuenta. Entonces, bueno, es constantemente rever y ver cuáles son los resultados de todo este marketing para generar el menor daño posible. ¿Sí? Porque, a ver, pensemos en McDonald's. A mí me encantan las hamburguesas de McDonald's, pero sabemos que no son nada sanas. Pero bueno, te dejan de vender la gaseosa o la Coca-Cola, te dejan de vender el sorbete, o te dejan de dar sorbete, pero igual la hamburguesa te hace mal. La hamburguesa no es para nada saludable, pero bueno, te venden, no sé, un vaso de cartón y te dejaron de vender con sorbete. Entonces, bueno, también hay que ver que también es una estrategia, pero que en sí el fin último es seguir vendiendo y eso no mejora mucho las cosas. También creo que agregaron, no sé si en la cajita feliz, pues hace rato no consumo, que haya una fruta o una manzana o un jugo, no sé qué. Es un yogur, ponele un danonino y bueno, lamentablemente lo que, al menos yo que tengo un hijo de 5 años, lo que sinceramente no les interesa. No les interesa el yogur, les interesa en realidad la cajita feliz porque viene con juguete. El juguete y la hamburguesa. Exacto. Esto es lo que interesa en realidad y termino yo con vergüenza de decirle a la vendedora,
¿sabes qué? No me des el yogur porque lo termino tirando. Y me dice, doble papa frita, sí, dame doble papa frita. Y digo, no, qué mal estamos para que yo pida doble papa frita en vez de un yogur. Pero bueno, Claro. también es toda Sí, una cuestión social sí, y de totalmente. moda. Así que bueno, por eso es a veces pensar en este marketing social y pensar de que en realidad no dejan de ser estrategias que se llevan a cabo en pos de seguir vendiendo. Que no sé si importa tanto la sustentabilidad o que si la sustentabilidad es una estrategia para generar más fidelización y más consumidores. No deja de ser una estrategia de marketing para vender más. Claro, para mí sí, más que nada, porque no les importa mucho a las empresas tanto eso como poder vender y estar a la moda con el consumidor, justamente, que es lo que está, como decías, como que está buscando eso el consumidor. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, la gente está más con lo eco-friendly, lo sustentable, entonces hacen algo para atraer, pero no es que hacen mucho tampoco, es como una mentira encubierta. Exacto. Eso no deja de ser una estrategia para vender más. Pero bueno, también es así, es una realidad y ustedes están como futuros licenciados en marketing, poder estudiar todo esto para, bueno, generar luego un impacto en el mercado. De este tipo. Exacto. Para mentir. Para seguir mintiendo, sí. Así que la ética en el marketing queda guardada en un bolsillo. No todos somos así, no todos somos así. Así que es como decir, ojalá que hayan muchos enfermos mentales para yo tener mucho trabajo. Sí, es que sí, la verdad que lamentablemente todos necesitamos de las terapias más que nunca y todos estamos con mucho estrés y con todas las enfermedades que eso conlleva y trae, ¿no? Aparejado. Así que también psicólogos y psiquiatras también tienen mucho trabajo. Exacto. Así que bueno, no sé si alguien tiene, por así hoy terminaríamos de desarrollar la clase, así que les agradezco que hayan participado más que la primera clase. Entiendo de que, bueno, obviamente que este es un tema exclusivo de la materia, así que y de interés de ustedes, así que bueno, lo he notado por la participación que han tenido mucho más activa que la semana pasada. Así que, a ver si hay alguna duda. Con respecto al... Sí, el trabajo lo tiene fecha límite de entrega el jueves que viene, que si viene feriado lo pueden entregar ese día por mail o antes, como ustedes prefieran. La idea de haberles dado 15 días para hacerlo era por si tenían alguna duda con respecto al material trabajado en la clase anterior. Profe, sí. ¿Sobre qué trabajo habla el cuadro de las escuelas? Ese es el trabajo que ustedes lo pueden presentar hasta el jueves que viene. ¿Y ese era grupal? Ese era grupal, sí. Que ya me presentó uno de sus compañeros, ya me lo presentó de manera individual. Yo lo presenté. Bien. Así que bueno, vos lo tenés presentado, ahora me queda leerlo. Pero el resto lo voy a entregar en grupo, uno por grupo, así no me llenan la casilla de mail de correos. Sí. Lo que yo quería saber es, yo ya lo entregué, ahora lo sigo estudiando para exponerlo o no lo vamos a exponer. No hace falta que lo expongan, así que tranquilo. Bueno, gracias. Eso es más conceptual, ¿no? Más a nivel conceptual. Exacto. Recuerden que después de ahí, una vez que yo los corrija y les dé las devoluciones, ustedes de ahí van a poder estudiar en base a cuán completo estén los cuadros, van a poder estudiar para el examen. Sí, el examen parcial. Profesor, ya les digo, parcial tiene las fechas y... Sí, ya les digo porque hoy me fijé en el calendario. El jueves 29 de abril es el primero. Jueves 29 es el primer parcial y ya les digo, y el segundo parcial es el 1 de junio. Sí, este es el segundo parcial. Así que el 29, en el caso de que el 29 no se pueda por algún motivo, se rinde directamente en el respiratorio. Exacto, sí.
En caso de que ustedes no puedan rendir por algún motivo, el jueves 29 tienen que sí o sí asegurar salir bien en el segundo parcial para que después el recuperatorio puedan recuperar ese parcial que no se presentaron por X ¿Cuándo razón. es? Yo porque tengo el 15 de mi sobrina justo el 29, por eso le digo, no sé cómo voy a estar. Claro, el jueves 29 es... a ver, ese día va a ser seguramente múltiple choice el examen. Así que en sí Sí, se yo voy a tiene que tratar. conectar, no va a durar más de 1 hora o Bien. 45 minutos, dependiendo de la cantidad de opciones a responder, como verdadero y falso, o opciones que tienen que completar como correctas. Teniendo en cuenta que seguimos en la virtualidad, creo que es la metodología por ahí más fácil de corregir y más rápida. Así que esa va a ser la modalidad, va a ser múltiple choice. Así que en media hora, 45 minutos que destines para que no pierdas la chance de rendir y salir bien el examen. Mejor, sí, perfecto. Sí, no ¿El va a ser- recuperatorio cuándo es? El recuperatorio no lo anoté, pero le aviso la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene no hay clases. Pero les comparto por WhatsApp las fechas. Así ustedes tienen ahí también. Profesora, el segundo parcial también es de esta misma modalidad. La misma modalidad, sí. Bueno. La misma modalidad, múltiple choice. ¿Sí? ¿Y las unidades que entran en el primero, cuáles son? Las unidades que entran en el primero seguramente van a ser unidad 1 y 2 o hasta lo que lleguemos. O sea, entra hasta la semana anterior al parcial. Así que los temas trabajados hasta la clase anterior al parcial es lo que entra en el examen. Bueno, muchas gracias. Sí. Así que, por favor. Bueno, chicos y chicas, si no hay ninguna otra duda, pueden ir desconectándose. Cualquier duda, como ustedes saben, escríbanme por WhatsApp, escriban en el grupo, cosa de que, porque por ahí las dudas que tienen son dudas comunes a otros compañeros, así que lo respondemos ahí para que todos se saquen cualquier inquietud que tengan, puedan responder, y si no por mail, no hay problema tampoco. Profe, entonces nos manda el libro de... Dogana, y acuérdense... Power. Ajá. Sí, Power, les voy a mandar el texto de Dogana, ustedes tienen que descargar el texto de Gisman, que me dijeron... Ya lo tenemos, en el grupo está. Buenísimo. Sí. Y yo les voy a mandar una guía de preguntas, porque nosotros trabajamos ahora Gisman del capítulo 1. El capítulo 2 va a trabajar sobre los métodos de investigación dentro del marketing, ¿sí? De mercadotecnia. Entonces, esa guía de preguntas ustedes la van a tener que responder para la clase siguiente, ¿sí? Que no es el jueves que viene, sino el próximo, ¿sí? Perfecto. O sea, ese sería un trabajo práctico para poder... Es un trabajo práctico. No es solamente una guía para empezar. Es una guía para que ustedes puedan responderla y pueda hacer una clase por ahí más dinámica donde ustedes puedan ir respondiendo y leyendo sus respuestas, ¿sí? ¿Eso nos va a pasar al grupo de WhatsApp? Le paso al grupo de WhatsApp y les paso por mail también. Dale, buenísimo. Perfecto, dale. Gracias, profe, que tenga buenas noches. Vemos. Buenas noches y nos vemos dentro Buenas de 2 noches, semanas. gracias. Adiós, chau. Adiós. Tengan buena semana. Adiós. Chao, igualmente.